estar en el presente significa que, ok, que debemos ser valientes para sanar, porque igual no es fácil. Hay momentos de momentos, o sea, en la vida vamos en olas arriba y abajo, pero debemos avanzar y avanzar y tener esa quietud y la serenidad, no tanto aquí, sino acá, para ir más allá. Entonces, en esta sesión les estaré compartiendo a ustedes y estaremos conversando sobre las cuatro puntos importantes, que son las 4A: aplicación, conciencia, alineación y apreciación. Entonces, para la implementación de nuevos hábitos, son hábitos saludables, hasta la creación de metas efectivas, les deseo y quiero ayudarles a alcanzar tu máximo potencial y a vivir la vida que mereces. ¿Estás buscando una manera de mejorar tu vida y alcanzar resultados excepcionales? Estás en el lugar correcto. No puedes enfrentar tus miedos hasta que enfrentes tus hechos. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. Es muy fácil quedar atrapado en esos miedos cuando muchas veces no sabemos el cómo enfrentarlos. Y acá es el por qué es importante. Y la mayoría de los casos sus miedos han surgido de mentiras inconscientes o conscientemente que se han dicho ustedes mismos. Porque el miedo es la principal razón por la que la gente miente. Sí, la mentira nació del miedo a lo que te podría costar la verdad muchas veces. Recuerdan, sí, cuando éramos niños, o igual las personas que son mamás, los que son papás. Los niños muchas veces mienten para evitar el castigo, ¿cierto? O por hacer algo inaceptable, ya sea sus padres, maestros o otras personas de autoridad. Entonces, de ahí inician muchas cosas también. La tragedia del nacimiento de la mentira es aprendes a salirte con las tuyas y probablemente ser recompensado por decir la mentira, en ciertos casos, ¿sí? Evitar la verdad dio a luz a la mentira y luego la mentira se clasificó en famosos esos grados o pequeñas mentiras piadosas. Entonces, eran aceptables porque causaban la menor cantidad de daño. Es como decir, ir al purgatorio, etcétera, etcétera. Ahora, enfrentar las verdades de tu vida, incluso cuando sean dolorosas, ¿sí? Eliminar, decir, la mayoría de miedos que enfrentas. Ahora, no podemos cambiar el pasado, pero podemos cambiar el futuro. Y porque tu pasado no determina tu futuro. Así que ahí es donde nosotros debemos de ir. Les voy a contar una historia en el 2022. Tuve una clienta que vino a mí, como muchas de las personas que vienen a mí, sí, día a día, para que llevar procesos conmigo, para ayudarles, generar una conversación, que por cierto, puedes generar una conversación conmigo, ¿sí? Ya ustedes saben los canales, saben los links, saben también mis números de teléfono para generar una conversación. Ahora, porque esa clienta vino a mí porque le aterraba, le frustraba estar en el pasado, estaba anclada. Y su papá había trascendido cuando ella tenía 14 años. Y ahora en su etapa adulta, era comprensible y hipersensible a posibles pérdidas en su vida adulta. Entonces, por ejemplo, tenía una situación muy particular. Cuando su pareja es una persona retraída, automáticamente ella de una vez se le encendían las alarmas y se preocupaba porque él estuviera molesto con ella. Y su mente viaja por ese camino de pensar que él sí irá o que tiene ira, ¿cierto? Ahora, cuando no sabe nada de sus amigos, por un tiempo comenzaba a preocuparse de que algo andaba mal con ellos. Y cuando surgen este tipo de ansiedades y preocupaciones, también surgen, ¿por qué? Porque estaba anclada en el pasado. Así fue como la abordé. Entonces pensaba en su padre, se sentía vulnerable, que el mundo era inseguro y que no podía depender de quienes están cerca de ella para permanecer cerca de ella. Ahora, entonces, pero mientras avanzábamos en el proceso, ese proceso de ella veía la conexión entre su experiencia infantil y las ansiedades de su presente, ya en su etapa adulta. Imagínense, eso pasó 14 años y en ese momento esa persona tiene 48 años. Ahora,
Des en cuenta del tiempo y el espacio. Ahora, entonces, durante el proceso se iba dando cuenta de cómo cambiar, cómo se sentía en el momento, o cómo, por ejemplo, esa ansiedad, ese miedo, la impedía afianzarse más en su día a día. Imagínense. Ahora, muchos de nosotros tenemos eventos en el pasado que nos han herido, por supuesto, y puede haber heridas ahí también de abandono, de rechazo, el fallecimiento de algún familiar, etcétera, etcétera. O traumas de abuso también emocional, etcétera. Entonces, y cuando estos traumas ocurren, suceden tres cosas en nuestra vida. Nuestra visión del mundo cambia, ya no es segura ni predictiva y cosas malas quizás pueden suceder inesperadamente. Ahora, si no ajustamos nuestro estilo de afrontamiento inconscientemente o semi conscientemente, decidimos cómo debemos ser ahora para evitar estos eventos traumáticos que vuelvan a suceder y nos afecten nuevamente, cómo podemos volvernos complacientes y ansiosos por complacer, o hipervigilantes también, o ansiosos, ¿sí? O nerviosos y siempre listos para luchar, o ser retraído o ser pasivo. Ahora, no importa. Ahora, el caso con mi clienta, cuando decidió invertir en ella a profundidad, dijo hasta aquí, simplemente hasta aquí. ¿Les ha pasado ese hasta aquí? Y finalmente quedó en que pudo sanar su herida emocional como su herida física, y también porque eso está en nuestra conciencia, porque somos protectores y sensibles a cualquier cosa que pueda volverte a lesionar, pero esa misma sensibilidad a menudo nos hace más vulnerables, no menos a lo que tenemos, que es la sensibilidad o pérdida, o por ejemplo, que muchas veces tenemos, o es a ella que le pasaba, que su pareja era retraída, ¿sí? O pérdida potencial, y a veces su pensamiento desencadenaba una vieja herida. Es como rebobinar y rebobinar y remover el pasado y no salir de ahí, ¿sí? Las reacciones pueden desencadenar y desencadenar porque eso se va alimentando con una espiral descendente. Entonces, eventualmente puede crear una profecía autocumplida. Su pareja retraída tenía ansiedad, aumentaba las respuestas de tratar de cerrar esos ciclos. Imagínense. Esto a su vez desencadenaba esas viejas heridas, como por ejemplo que su pareja se iba a ir, o sentirse emocionalmente claustrofóbica, y cuidar a las personas sigue siendo controladora. Ahora, la persona puede alejarse más en vez de acercarse, porque era un patrón y todos tenemos un patrón, pero no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta de ello. Damos vueltas y vueltas como un hámster, ¿sí? ¿A quién le pasa? Y en algún momento también las personas que tienen pareja o desean tener pareja pueden marcharse porque lo agobias. Entonces, si lo haces y cuando lo hagas, recuerdo, mi clienta descubrió que su pasado se había recreado en el presente. Recuerdo que la pérdida de su padre le mantenía vivos esa sensación, y más, muy posiblemente, igual se sentía triste, y reafirmaron esos temores con su forma como veía la visión en el mundo y su historia con los demás, la vida de ella misma, también para demostrarse que no había sanado todavía ese ciclo. Entonces, si podemos sanar el pasado y si podemos romper el ciclo. Ahora, si bien podemos cambiar el pasado, es decir, no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar nuestro presente. Y al hacerlo, ¿cómo lo hacemos? A ver, ¿por qué? Porque nuestro pasado no está, no está en piedra escrito, sino que son fluidos, o sea, fluidos y situaciones que pasaron en el pasado, valga la redundancia, pero siempre podemos reformularlos a través del lente del presente. Y tú sabes que esto es cierto. ¿Alguna vez, si has pasado por un divorcio, ruptura o cualquier situación en tu vida profesional, de repente te encuentras mirando hacia atrás en esa relación, o con reojos que no puedes ingresar otra persona a tu vida? Pero hay que reorganizar mentalmente los recuerdos. Descubres otros nuevos patrones, ¿sí? Ahora, cuando hay red flags o cuando hay esas banderas rojas, ¿qué es lo que primero hacen ustedes? ¿Ignoran o se dan cuenta de eso? Muchas veces ignoramos
por no sentirnos solos, etcétera, etcétera. Entonces, como ese comentario supuestamente es inocente, pero punzante, porque va generando cadenas a través de los años. Tal vez en el momento lo vemos inocentes, pero realmente como esas banderas no las vemos, puede crear un patrón que tal vez hemos arrastrado desde el pasado. Entonces, esas heridas las estás ocultando bajo de la alfombra. ¿Qué estás creando? Automáticamente una nueva narrativa que coincide con tu situación actual. Sí, lo ha empezado de esa forma. Márcame uno, tírame una llama. Entonces, ahora, a ver, ¿por qué hacerlo? Es de suma importancia. Lo primero es ser certero. Debemos ser certeros. A menudo nos mantenemos sensibles a nuestras heridas porque en parte nos falta cerrar esos eventos pasados. A menudo puede empeorar las cosas al mantenerlos mirando hacia atrás en vez de seguir hacia adelante. Ahora, debemos de conseguir el cierre. ¿Qué es ese cierre certero? Es tomar medidas activas para comenzar emocionalmente a poner fin a los eventos, y puede ser tan simple como decir lo que no podíamos decir en ese momento. Ahora, por ejemplo, debido a que el padre de mi clienta había trascendido, sí, repentinamente a los 14 años, ella no tuvo la oportunidad de decirle lo que desearía haberle dicho en ese momento en vida. O tal vez como alguien que todavía esté atormentado por efectos de un divorcio, o no puede haber sido capaz de expresarse completamente por una ruptura en medio de una disputa legal y confusión emocional en todas las emociones encontradas. Entonces, este es un momento. Una de las cosas que puedes iniciar a ir más allá es escribir una carta diciendo lo que no dijiste. Aquí te acercas o por correo, o te acercas a tu expareja o la persona que te causó ese daño. Entonces expresas tus sentimientos más completos, qué sé yo, sobre el divorcio, un ejemplo. Ahora, ¿cambia esto radicalmente el poder del pasado? Probablemente no. ¿Proporciona algo de paz? Probablemente sí. Ahora, pero lo que es más importante es ser proactivo. Entonces les invito a ser proactivos y estar tomando medidas certeras y asertivas para cambiar su narrativa. Porque tu acción masiva es reformular en tu papel tu vieja historia, que ya no eres víctima pasiva. Eso es. Debemos de tener en cuenta lo siguiente, por dos razones. Una es que al tener formas de calmarnos, vamos a sentir menos merced de ansiedad, y en cambio te sentirás más empoderada. En segundo lugar, es más importante, que es decir, que muchas veces yo le llamo contraataques, que hayan contraataques activos a su ansiedad y eviten que te pongas en piloto automático, lo que a su vez puede ayudar a las personas, es decir, a detener esa espiral descendente de acciones y reacción en sus relaciones o en su vida. Ahora, lo mismo va a aplicar también, digamos que siempre está a la vanguardia, está listo para pelear, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con eso vamos a cambiar las reacciones agresivas. Es menos probable que los demás respondan de la misma manera, porque para iniciar una situación de pelea se necesitan dos personas. El perdón requiere coraje. Créanme, yo estuve ahí y se los digo, todo estos masterclass, todo lo que yo les brindo a ustedes es algo que yo ya pasé y que a través de los años he aprendido, y por eso les brindo a ustedes esas herramientas, ¿sí? No es que me lo saqué de la manga y ya y listo, no, ya pasé por ello. El perdón, como les vuelvo a repetir, y si deseas, te invito a anotarlo. El perdón requiere coraje y voluntad de arriesgarse y liberar las cadenas que te atan. No luches contra tu miedo, fluye con él. Deja que te lleve al lugar al que quieres que vayas, sabiendo, ¿sí?, que tienes un protector, o si crees en Dios, o si crees en cualquier otro poder que te está cubriendo las espaldas. Hay una historia que me encanta muchísimo, me encanta mucho. ¿Algunos de ustedes saben quién es Victor Glover? ¿Saben quién es? Márcame uno si sabes, o tírame una llama. Bueno, Victor Glover es una historia que me encanta muchísimo. Hace igual
en 2020, si no, mi memoria no me falla, él se convirtió en el primer astronauta afroamericano en comenzar un periodo completo de 6 meses a bordo de la Estación Espacial Internacional. ¿Por qué me gusta la historia de Victor Glover? Porque se destaca en los registros más recientes de esa exploración espacial. Si mi memoria no me falla, para ser más exactos, en el noviembre del 2020, en plena pandemia del coronavirus, él piloteó la primera misión tripulada de esa empresa SpaceX en esa Estación Espacial Internacional. Ahora, cuando yo le hice historia y que él compartió de cómo llegó a ese puesto, hizo referencia a un concepto que me quedó grabado en mi mente y es relevante de cómo nosotros podemos enfrentar nuestros miedos y volver al amor. Él dijo: mantén tu mundo pequeño, no hagas tu trabajo tan grande que no puedas manejarlo. ¡Wow! Cuando yo lo escuché y lo leí también, mi mente simplemente comenzó a ir a 2000 revoluciones por minuto, más de lo que usualmente hago. Entonces, por lo tanto, no hagas que tu trabajo de perdón sea tan grande que no puedas enfrentarlo. El perdón, ¿saben? El perdón para esas heridas está justo al frente de ti y te llevará al centro de tu trabajo. El perdón. Cuando puedes encontrar el perdón en las ofensas menores, las grandes cosas aparecen y son más manejables. Dar esos pequeños pasos es como comerse un elefante de una bocanada, ¿sí? Ahora, ¿cómo puedes enfrentar tus miedos cuando no estás dispuesto a enfrentar la verdad acerca de tener ese miedo? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Las mentiras que te dices a ti mismo son cadenas que te atan porque tejes la verdad para que se pueda adaptar a las circunstancias en las que te encuentras. Pero simplemente eso es como meter la palabra bajo una alfombra y que esté sucio. En algún momento vas a levantar la alfombra y va a estar llena de mugre, ¿cierto? ¿Quiénes están conmigo? Lo que tienes que hacer es fácil en la comodidad de tu hogar. ¿Cómo has estado evitando enfrentar tu pasado? ¿Y de qué manera ha afectado esto en tu vida? ¿Sí? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es simple. Encuentra una actividad o un lugar que te haga sentir lleno de paz y serenidad. Pero tómate unos minutos para meditar, visualizar y hacer cualquier liberación de emoción negativa vinculada en esas situaciones. Así que es simple lo que tienen que hacer ustedes. Es sumamente simple. Pero como siempre digo, está en ustedes hacerlo. ¿Por qué? Porque los trabajos no se hacen solos. No se hacen solos. Por eso es que aquí en esta tribu, en esta comunidad, es cuando nos vamos afuera de la zona de confort. Bien decía Goethe, con gran acierto lo decía, que el día es excesivamente largo para quien no sabe apreciar o emplear el día. Oh my God, o sea, eso también me llena mucho de entusiasmo, porque es cierto, y cuando más alguien transita por el universo, sale la angustia y el desánimo. Entonces, en esos estados donde solo habita el sufrimiento como resultado de un trauma o vivencias adversas, resulta muy difícil apreciar el presente. En primer lugar, ¿por qué la memoria es obsesiva? Porque tiene una tendencia casi desesperante para hacernos recordar lo que un día dolió tanto, lo que nos decepcionó o lo que llegó sin que lo esperásemos y no lo supimos afrontar. Y está bien, pero ahorita es el momento. Hoy es el momento para iniciar. Ahora bien, algo que debemos entender es que quien más y quien menos ha experimentado alguna ocasión un impacto emocional. Hay personas que ante las mismas circunstancias lograron sortear lo vivido sin secuelas mayores. Otros, en cambio, se llevan enormes lastres por no saberlos manejar y arrastran esto de manera prolongada durante años y años y años. No todos reaccionaremos de igual manera. Todos tenemos situaciones diferentes, pero sí las tenemos ante la adversidad. Pero si bien es cierto, todos podemos darnos una nueva oportunidad
para superar el pasado y apreciar el presente. Así, ¿quiénes están conmigo? ¿Sí? Aquí entonces les voy a dejar unas claves simples y sencillas de cómo ustedes pueden trabajar eso ustedes en su hogar. Cuando hablamos de nuestra necesidad de sanar el pasado, podemos estar refiriéndonos a muchas cosas. Los traumas tienen infinitas formas en las que, o infinitos orígenes. En ocasiones es el simple hecho de haber vivido una larga temporada en una situación de estrés como el que se puede experimentar en un puesto laboral de malas condiciones, también deja grandes secuelas. Así que, número uno, redefine tu papel de víctima y sé resiliente y deja ir el rencor. Es número uno. Entonces, queda claro, ¿sí? Queda claro que cualquier relación de maltrato, hay un agresor y hay una víctima. Asimismo, ¿sí? Es como número uno. Asimismo, también es víctima el niño que es acosado o sufre de bullying, mobbing, etcétera, etcétera. Y las personas que viven un desastre natural y pierden todo lo que tienen. Ahora bien, tras esas vivencias de la víctima, tienes dos opciones. La primera es asumir de por vida esa posición, el hecho de no reaccionar, de quedarnos quietos ahí nada más en el sufrimiento. Y que nunca esto nos va a ayudar a sanar el pasado, digamos, a no ser víctimas crónicas. La segunda opción es asumir una actitud activa con nosotros mismos. Para ello, nada mejor que aplicar una actitud resiliente, aceptando, ojo acá, lo vivido y sufrido, pero permitiéndose avanzar, convirtiéndonos en alguien más fuerte, capacitado para afrontar el presente y el futuro. Asimismo, también debemos recordar algo: el odio no ayuda, el rencor acumulado y esa eterna pregunta de ¿por qué a mí? Simplemente nos va a dejar en lo que yo le llamo una cárcel perpetua. Las emociones y liberarnos de las más adversas para abrirnos a una auténtica sanación. Muy bien, ahora continuamos. Número dos es apaga el interruptor de la ansiedad. El estrés postraumático deriva a menudo en trastornos de ansiedad. Y es común que los traumas acaben traduciéndose en muchos casos en ataques de pánico, en situaciones donde poco a poco vamos a perder el control. Y ese control de nosotros mismos. ¿Cómo apagamos ese interruptor? Para sanar el pasado hay que gestionar la ansiedad, porque ella nos retrocede al pasado y duele, sí duele. Y ella es quien nos inmoviliza, quien nos trae las noches de insomnio y agotamiento y esos dolores de cabeza. Sí, ¿a quiénes pasan? En estos casos, aprender técnicas de respiración, que ya hemos trabajado en otras sesiones, y relajación y gestión del estrés y la ansiedad, que están en los mini talleres, que te invito a ir a esos mini talleres, nos serán de valiosa ayuda. No dudemos, por tanto, en solicitar ayuda si es así. Nos mentimos a nosotros mismos. ¿Saben para qué? Para justificar las cosas que tememos o queremos evitar para liberar temporalmente el dolor y no seguir vivir el presente. Cuando vienes de un lugar de miedo, culpas a otros por tus cosas. No culpes a otras personas por tus cosas. Afróntalo. No hay nada de malo. ¿Sí? ¿Quiénes están conmigo? Muy bien. Y para terminar, les voy a dejar este pensamiento para que ustedes hoy puedan diseminarlos en su casa. Y escríbelo, resúmelo. El ayer ya no existe. Se lo lleva la corriente de la vida. Y aunque en él queden reflejados retazos de cosas que nos hicieron daño, nuestra obligación es dejar de mirarnos en esos reflejos. Porque es el presente donde brillan las oportunidades. Es en el aquí y el ahora donde surge tu auténtico compromiso contigo mismo. No desaprovechemos, aprendamos a sanar el pasado. El desafío es perdonar rápidamente. No importa lo que ellos o ellas te hicieron. Lo que importa es cómo respondes a ello, ya sea que tengas o no tengas la razón.
mañana es otro día, puedes comenzar de nuevo. Y les dejo esta pregunta, ¿pero realmente estás dispuesto a soltarlo y dejarlo ir? Está en ti.